Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. En las clases anteriores hemos revisado el cálculo de volúmenes por medio del método de los discos y arandelas. Bueno, en primer lugar las secciones transversales y como aplicación de eso el método de discos y el método de arandelas para calcular el volumen de ciertos sólidos de revolución. Ahora utilizaremos una estrategia distinta que también nos permite calcular volúmenes en ciertos contextos. Que es lo que vamos a llamar como cascarones cilíndricos. El objetivo es describir entonces este método para calcular el volumen de ciertos sólidos de revolución, es decir, tenemos una región plana y un eje de rotación horizontal o vertical. Recordemos que al hacer rotar una región en el plano cartesiano que no atraviesa el eje de rotación, se obtiene un sólido en 3 dimensiones y el método de arandelas nos da la fórmula que ustedes pueden ver en la pantalla. El volumen como el integral de d hasta b, pi, por una diferencia de cuadrado. Entonces el área de la sección transversal es lo que está dentro de la integral, para un x que varía en el intervalo de a hasta b. Si la función área, siendo integrable, corresponde al área de una arandela circular, estrictamente hablando de un anillo circular, cuando le da un grosor le podemos llamar arandela, donde el radio exterior es R mayúscula y el radio interior es R minúscula. El método de las arandelas presenta algunas dificultades en algunos casos, que básicamente es cuando la función que obtienes como diferencia de cuadrado sea más difícil de integrar. Así que para evitar esos obstáculos de cálculo, vamos a implementar una nueva forma de rebanar el sólido, o de realizar cortes que nos va a permitir, digamos, dar otra fórmula de volumen. Tenemos una función entonces que es continua, no es negativa. Formada por todos los puntos x, y, donde x varía en el intervalo de a hasta b, y los valores de y varían entre 0 y f de x, la cual se encuentra a la derecha de una recta vertical. Podemos graficar la situación. La región que ustedes están haciendo girar es lo que ustedes deberían estar viendo en la pantalla al lado derecho. Y tenemos que usar una recta vertical como eje de rotación, que la vamos a dibujar en color azul. No tiene por qué ser el eje Y. Aunque en muchos casos, para simplificar la fórmula, podría ser el mismo eje Y. Sin embargo, la vamos a dejar aquí en un caso algo más general. La L corresponde al punto aquí en el eje X, que correspondería con esa recta. Así que al hacer girar el R alrededor de X igual a L, se genera un sólido en el espacio de 3 dimensiones. Si nosotros quisiéramos usar el método anterior, el método de los discos o el método de arandelas, tendríamos que realizar algunos cortes en las figuras horizontales. Y en ese caso tendríamos algunas arandelas, pero la situación se va a complicar para ciertos valores de Y, si hiciéramos ese método anterior. Así que nuestra estrategia en este momento va a ser integrar a lo largo del eje X, integrar en variable X, y por lo tanto las secciones que vamos a utilizar van a ser líneas verticales, o rectángulos verticales, en realidad.
Si se toma una partición del intervalo de A, B, tomamos 2 puntos consecutivos de la partición, podemos aproximar usando una suma de rectángulos como los que estamos diseñando ahora. No los voy a dibujar todos, pero voy a dejar algunos para que se note la idea. Así que la región R la estamos aproximando usando los rectángulos de ese tipo, como estábamos haciendo para calcular área o para calcular volumen en otros contextos, era una suma de rectángulos o de volumen en este caso generados por esos rectángulos. Así que un rectángulo como esos tiene altura f de c sub k, tiene ancho el largo del intervalo, y al hacerlo girar alrededor de x igual a l se obtiene una figura que es un cascarón cilíndrico. Así por lo menos le llamamos típicamente en la literatura. Al hacer girar uno de estos rectángulos obtenemos una figura más o menos como lo que vamos a dibujar ahora. Así que nuestro volumen es básicamente la suma de estas cosas, de los volúmenes de estas cosas. Es aproximadamente igual. Si me están preguntando qué significa este símbolo, esa letra de omega mayúscula, y hace referencia en este caso al sólido 3D de revolución. Sigamos. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Si tenemos esa función continua no negativa, la región que hemos descrito anteriormente, que se hace girar alrededor de una recta vertical, en este caso la derecha de nuestra región, tenemos que el A es mayor que R, y al hacer girar alrededor de eso se genera el sólido. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Aquí tenemos la figura, que es básicamente lo mismo que estamos indicando ahora. El volumen del cascarón cilíndrico es lo que tenemos que determinar ahora. Lo vamos a dibujar para indicar de forma bien clara cómo llegamos a esa fórmula. En un contexto bien general. Para calcular ese volumen de esa región necesitamos el radio mayor, que lo vamos a llamar como R mayúscula, el radio menor, que lo vamos a llamar como R minúscula, y la altura, que lo vamos a llamar como H. Y el volumen de esto es el área de la base, que es el círculo mayor menos el círculo menor, multiplicando por H. Se factorizan pi, es que hay una diferencia de cuadrado en los radios, y esto lo pueden dejar como suma por diferencia.
Esto llevado al contexto que nosotros estamos trabajando, que lo vamos a diseñar una vez más. Nosotros tenemos dos elementos para decir cuáles son los radios, el radio mayor, el menor y la altura. El radio mayor es x sub k menos L, el radio menor es x sub k menos 1 menos L, y la altura es F de un C sub K. Y si lo ingresamos en la fórmula anterior, el volumen de ese cascarón cilíndrico viene a ser pi por la suma. Si nosotros decimos, por ejemplo, que el C sub K fuera punto medio, esto sería, la suma sería 2 veces C sub K menos L por la diferencia es el delta xk por la altura. Y tenemos la fórmula que está escrita arriba. Así que el volumen viene a ser 2pi, C sub K menos L. Bueno, reorganizamos los términos, delta xk lo dejamos al último. Así que el volumen del sólido es aproximadamente una suma de estos términos de aquí. Es lo que ustedes pueden ver en la figura. Para llegar a una fórmula exacta, bajo ciertas condiciones sobre lo que tenemos escrito, necesitamos hacer límite cuando n tiende a infinito, y en particular cuando la norma de la partición tiende a cero, hay que decirlo. Vamos a volver aquí, a la expresión. Vamos a reescribir eso. El volumen era aproximadamente igual a una suma, que es igual a 1 hasta n, 2pi. Vamos a regresar para estar seguros de esto. C sub k menos L, f de C sub k y delta xk. Nosotros al momento de pasar a la integral, básicamente al hacer el proceso de límite, cuando norma de la partición tiende a cero, nosotros reinterpretamos el C sub k como nuestro x y el delta xk como nuestro dx, y la sumatoria como nuestra integral, desde a hasta b. Y por eso obtenemos la fórmula que podemos ver abajo. Tenemos el factor 2pi constante, integral de a a b, x menos l, f de x, delta x, o sea, con respecto a la variable x. Así que tenemos nuestra primera fórmula. ¿Qué tenemos que observar? Tenemos que observar que el valor del volumen no depende del C sub k ni de la partición. Es decir, la partición, el C sub k, nosotros lo usamos para tener la justificación del método.
que nos dice que el volumen se aproxima por una suma de cosas que son bien conocidas para nosotros, después aplicamos el límite y decimos que el volumen entonces va a ser igual a una cierta integral. Pero no depende, digamos, de cómo hayamos elegido esa partición y esos puntos en el proceso. Y en el método anterior se puede implementar también si la línea fuera horizontal, digamos que sería como el caso de integrar en la variable y. Es decir, lo que nosotros hemos hecho aquí explicándolo para un caso particular, digamos, integrando en X y con una línea que es eje de rotación vertical. Nosotros podemos intercambiar los ejes, o sea, colocar Y como variable de integración en un eje de rotación horizontal y sigue funcionando. Así que tenemos nuestra proposición. Vamos a recordar que dice que tenemos una función continua, no negativa, y definimos la región que bien sabemos cómo es. Los puntos x, y del plano cartesiano, aquí entre a y b, y entre 0 y f de x. El volumen del sólido generado al hacer girar esta región alrededor de la recta x igual a L. Lo vamos a indicar aquí porque no está dicho en la proposición. L tiene que ser menor que L. Es dado por lo que ustedes pueden ver. 2pi, la integral de AB, x menos L, que viene a ser el radio del cascarón, f de x, que es la altura del cascarón, de x. Sigamos. Una pregunta que probablemente va a venir después. ¿Y qué pasaría si el L fuera mayor que B? No lo vamos a responder ahora. Muy probablemente en algún momento nos encontraremos con ejemplos de ese tipo, pero no lo vamos a responder ahora. Pero lo vamos a dejar para que lo piensen, para que le den alguna vuelta cuando aparezca eso. L mayor que B. Un dibujo rápido sería dibujar la región de integración como la teníamos antes, la región que vamos a hacer girar, y poner el eje a la derecha. ¿Qué pasa en un caso como ese? ¿Qué adaptación hay que hacer en esta fórmula para poder calcular el volumen? Esa es la pregunta que probablemente vamos a analizar más adelante, en algún ejemplo, quizás. ¿Cuáles son los pasos para usar este método? Sin importar la posición del eje de rotación, los pasos son los siguientes. Bosquejar la región y trazar un segmento de recta que cruce en forma paralela al eje de rotación. A través de eso, calcular la altura y el radio del cascarón cilíndrico. Vamos a hacer el dibujo correspondiente. Entonces ya sabemos cuál es la región que tenemos que hacer girar. Tenemos nuestro eje de rotación. Entonces tenemos bosquejo de la región, tenemos que trazar un segmento de recta que cruce en forma paralela al eje de rotación. Eso lo vamos a dibujar
Sí, con color verde está bien. Es decir, tenemos que elegir un valor de x entre a y b. Tenemos que trazar una línea vertical en este caso, que estamos considerando el x como eje de donde vamos a hacer la integración. Y tenemos que reconocer el radio y el cascarón. El radio se mide de forma horizontal. En ese ejemplo en particular, el radio va a ser x menos L. Y lo que está con verde es la altura del cascarón. Entonces ustedes lo hacen girar y van a ver que se forma el cascarón, conocen el radio y conocen la altura. Determinan los límites de integración para la variable de integración, que puede ser el x o y. En la figura es el x. Normalmente incluso el paso 2 se puede hacer antes del 1, es como bien simple, digamos, o entre medio del 1. Cuando hacen el bosquejo es más o menos claro cuáles son los límites de integración. Y aplicar la proposición anterior junto con el paso 2. O en realidad, bueno, los pasos anteriores. O sea, aquí conocemos el radio, conocemos la altura, el límite de integración. Podemos escribir la integral, que nos permite calcular el área. Recordemos que el volumen en este caso va a ser 2pi, la integral desde A hasta B, los extremos que se encontraron en el paso 2. Aquí es radio del cascarón por la altura del cascarón, que son determinados en el paso 1 de x. Bueno, la figura es de x, según el caso. Lo mejor es ponerlo en práctica en algún ejemplo que seguramente es lo que viene a continuación. Aquí está. Ilustraremos algún ejemplo que permite implementar los pasos clave. Entonces tenemos la región acotada por la función y igual raíz cuadrada de x, que en la figura está con rojo, el eje x y la recta x igual 4, que está con azul. Así que la región acotada por las tres podemos ver que está en el primer cuadrante. Se hace girar alrededor del eje Y para generar un sólido. El sólido va a tener una forma, bueno, difícil de dibujar, pero esperemos que se entienda ahí. Determinar el volumen de ese sólido, para lo cual vamos a usar el método de los cascarones cilíndricos. Aquí nosotros ya podríamos anticipar cuáles son los pasos, pero igual vamos a observar aquí, antes de verificar. Tenemos que tomar un valor de x entre medio, entre 0 y 4. Trazar una línea vertical en este caso. Entonces, los extremos de integración, bueno, tenemos que ver dónde se mueve el x. Se mueve desde 0 hasta 4. Así que los extremos de la integral son 0 y 4. El radio siempre va a ser la distancia que separa, digamos, en este caso el x, que es la variable de integración, con el eje de rotación. Esa distancia, con el eje de rotación está a la izquierda, digamos, y en realidad está con abscisa 0, entonces tendríamos que hacer x menos 0, eso es x. Y la altura, en este caso, tampoco es difícil de determinar porque dado el x, ese punto es f de x. F de x en este caso es la raíz cuadrada. Así que nosotros tenemos todos los elementos necesarios para calcular el volumen.
Bueno, aquí está dicho que el L igual 0 es básicamente el que corresponde al eje de rotación, pero la distancia la distancia, digamos, viene dada por el X, el radio del cascarón. Los límites de integración son 0 y 4, la altura es raíz de X, así que el volumen va a ser 2pi, la integral de 0 a 4, X por raíz de X. En esto, bueno, dentro de la integral tenemos aquí elevado a 3 medios. Para obtener el valor exacto de eso, vamos a tener 2pi por 2 quintos x elevado a 5 medios, reemplazando a los extremos de la integral. Eso es 4pi sobre 5 por... El reemplazo en 0 me da 0, el reemplazo en x igual 4 me da 32. Son 5 abajo. Y eso es 128 pi sobre 5. Esto está correcto. Tenemos un segundo ejemplo. Usa el método de los cascarones cilíndricos para calcular el volumen del sólido obtenido. Al rotar la región cerrada por dos parábolas, o sea, por una parábola y una recta, 9 menos x cuadrado y 9 menos 3x alrededor del eje Y. Cuando ustedes hacen el bosquejo de esto, tiene una parábola y una recta, y van a tener dos puntos de intersección. Dice que los puntos de intersección van a ser importantes, y aquí no nos vamos a apoyar en la gráfica para encontrarlo algebraicamente. Entonces siempre tenemos y como función de x, así que igualamos esto, 9 menos x cuadrado igual 9 menos 3x, cancelamos los 9, dejamos todo a la derecha, me queda x cuadrado menos 3x, factorizamos. Entonces x puede ser 0 o 3. Como puntos, son el 0,9 y el 3,0, lo cual nos va a ayudar a graficar. Tenemos una recta y una parábola, que es un poco más difícil dibujar aquí, pero vamos de cuenta que es eso. Ya sabemos cuál es nuestra región. Tenemos que hacerla girar alrededor del eje Y. Vamos a usar el método de cascarones cilíndricos, así que tenemos que considerar segmentos verticales, como el que está dibujado. Ese segmento vertical es el que nos va a permitir obtener el cascarón cilíndrico que nos va a ayudar a aproximar el volumen. Así que para un valor de x entre 0 y 3, ya sabemos cuáles son los extremos de la integral. El radio del cascarón es la distancia desde ese punto hasta el 0, que sigue siendo x. En cambio, la altura ya no es ni la función de arriba ni la función de abajo. La altura viene dada como la diferencia de esas dos. Sería 9 menos x cuadrado menos 9 menos 3x. Y al calcular todo eso me queda 3x menos x cuadrado. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener, digamos, en la página siguiente. Vamos a verificar. Ahí está bien graficado. Punto de intersección ya hemos dicho que son 0 y 3. El radio del cascarón es R igual a X. Ya lo hemos dicho. La altura del cascarón es 3x menos x cuadrado. Y con eso podemos escribir la integral. El volumen es 2pi, integral de 0 a 3.
x como radio del cascarón, 3x menos x cuadrado como altura del cascarón de x. Aquí podemos calcular. Nos queda 3x cuadrado menos x cubo dentro de la integral. Esta función sabemos calcularle primitiva, que es x cubo menos x cuarta sobre 4. Evaluamos en 0 y 3. En 0 se hace todo 0. Así que me encargo de reemplazar en x igual 3. El resultado de paréntesis es 27 sobre 4, así que el resultado final es 27 pi sobre 2. Si tienen alguna duda, aprovechen de preguntar. Aprovechen de preguntar si tienen dudas sobre esto. Ok. Ya. Vamos a la siguiente página. Pero eso estamos viendo. Sería básicamente todo por la clase de hoy. Esperábamos tener algunos ejercicios propuestos, pero no fue el caso. Eso era como lo más relevante por el día de hoy. Ustedes me dicen si tienen algo que preguntar con respecto a esta clase. Bien. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda, pero no respecto a esta clase específicamente. ¿Se la puedo hacer? ¿Sí? Lo que pasa es que en el canal de YouTube de usted, la última clase que subió es hasta el 6 de noviembre. Entonces le quería preguntar si las otras clases las subió a otro lado o dónde las puedo encontrar. Bien, después del 6 de noviembre había una semana de receso, así que básicamente están pendientes, se suben en ese mismo canal. O sea, en ese mismo canal se van a subir, están pendientes de subir, pero ya nos vamos a estar poniendo al día durante esta semana, digamos, rápido. Ya. Eso La es. profe, gracias. Bueno, para hacer no hay mucho más, no hay ejercicio propuesto en esta clase, así que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Estamos encontrando en una próxima clase.